Y debes mencionar un detalle. Cuando se están utilizando esas métricas, estamos enfocados más en la distribución del circuito como tal, ¿sí? Pero otra cosa muy diferente es cuando configuran los parámetros de los circuitos, por ejemplo, la compuerta Z, bueno, no la tanto la compuerta Z, sino las compuertas como RZ, RY o R, bueno, y RX, que al cambiar el parámetro del ángulo, sí, ahí sí cambia el comportamiento. Entonces, un problema de esas métricas es cuando varías o cambias directamente el ángulo de rotación de cada uno de esos de cada una de las compuertas. Eso es un detalle que hay que considerar. Porque una cosa es la distribución del circuito, el tamaño del circuito, que es muy importante de todas maneras, pero otra cosa diferente es cuando varías o cambias los parámetros de rotación. Y ahí puedes encontrar que a veces con menos qubits puede obtener mejor resultado o no. Esto es directamente por ese detalle. Sí, y eso. Sí, porque es que, o sea, puedes, por ejemplo, crear un circuito con pocos qubits, pero al variar los parámetros y de acuerdo al tipo de datos, puede que no sea el circuito más apropiado para esa base de datos. Y la cuestión en ese escenario. Hay que encontrar que uno tiene que analizar que el circuito cuántico cambie sus condiciones de acuerdo a los datos que se estén ingresando para un escenario de cuantum machine learning.
Eric, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Profe, buen día. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿cómo va todo? Excelente, Pues, profe, hagamos trabajándole. una idea, Profe, ¿sí? una pregunta. Mm. Yo estaba revisando algunos Mediante la ejercicios y por lo configuración, menos ¿sí? Pero hay unos donde de todas trabajan maneras, algunas gráficas que es con la respecto a prueba de energías. tiempo es Esa ya parte de las situados energías, por lo ya de la menos lo que es presión. la energía atractiva y repulsiva y todo eso, Porque, o y las sea, gráficas ese respectivas, circuito, o sea, esas ¿eso lo métricas vemos se en otra clase o eso ya estaba como dicen implícito en el dentro del tema que circuito como vimos? tal. Eso lo Pero vamos a ver hoy toca mucho en armonía ejercicios. ¿Mm? Ok, listo, perfecto, profe. Profe, y otra dudita ahí rápida. Ujú. La parte de, ¿cómo se llama esto? Entonces, exactamente, La parte de ¿Cómo? lo que es yo el lo que tema sé, o de que sea, nos eso evalúas, está ese bien, ya lo terminamos el correcto, viernes de la clase pasada, ¿cierto? pero al inicio lo que haría es Ah, terminar esto tres que es un ejercicio también va ahí, que vamos a hacer Ah, hoy. ok, sí, pero como tal la para temática ya menos sería solo hasta esa clase, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok, ya en la perfecto, parte de listo, la profe. Pero esto que vamos a hacer hace parte, porque hace parte de la energía de un sistema de moléculas y cristales. Ok, listo, vale, perfecto. Bueno, yo voy a compartir acá mi, mi pantalla con vos. Entonces, la idea es muy sencilla. De hecho, ya lo habíamos visto en clases pasadas. Voy a poner aquí energía potencial de moléculas y cristales requiere de un cambio más grande, para que ¿sí? Lo cual energía potencial de si te voy a una ¡Ey! configuración real del cómputo cuántico, pues eso puede Energía inclusive generar un incremento de error potencial cuántico, ¿sí? Usualmente un de premismo se moléculas utiliza y para que el cristales. error cuántico, ya cuando lo aplicas con computadores cuánticos reales, no afecte mucho en sí, Entonces, ¿en qué es cuando consiste el cómputo esto cuántico tenga en términos generales? Muy sencillo, algo que ya habíamos notado, un modelo muy simple, tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo eh, dos átomos, pero por ejemplo, el caso esto simple, una molécula de hidrógeno. ya en sí identifica con Tengo dos átomos, opciones. Hay algunos átomo hidrogenio, uno, hidrógeno uno, cómputo cuántico real. átomo Cómputo 2, cuántico real, como hay varias formas hidrógeno 2. de crear computadores Y cuánticos, ese que átomo, son de pues si referencia, pensamos en la distribución, él tiene un electrón, el estado fundamental hay otros es que se este. llaman fotónicos, etcétera, cada uno genera errores cuánticos más altos, más bajos, Esta es o que se adapta mejor a circuitos cuánticos más grandes o más pequeños. la Entonces, eso influye mucho. distribución Entonces, uno lo que electrónica trata en el en estado sí, a la hora de fundamental. tratar con los diferentes computadores cuánticos reales, es Y esto lo vamos a llamar el eje, tenga la mejor distancia. funcionamiento, Estos son los ¿sí? núcleos, o sea, donde está el Pero protón, otra cosa ¿no? muy simple es cuando Esto lo vamos a llamar R, escrito con unos la datos y distancia un entre los resultado núcleos, de la predicción con la evolución, que ese ya es como promedio. R. Entonces, la idea de eso que se ¿Y qué refiere con los ocurre? En factores principio, dan voy a llamar mucho acá poder, esto ¿sí? hidrógeno, Luego, aquí tenemos que empezar a definir con los hidrógeno. resultados que estamos escribiendo ahí, cuál sería el Entonces, error. al inicio, cuando uno tiene los átomos muy separados, eh, cada átomo se comporta individualmente, es decir, el electrón solamente está sometido al campo eléctrico del protón uno, el electrón 2 está sometido al campo eléctrico del protón 2 Sí, y no hay interacción entre los electrones y entre los protones, siempre y cuando los dos átomos estén separados lo suficiente. Pero, ¿qué ocurre? Mm, bueno, una cosa importante aquí. Si usted piensa, la energía potencial del átomo uno, ¿te recuerda cuál es? Eric, La energía potencial para el átomo uno. sí, para el átomo de hidrógeno. Eso es... Espérame, profe, que no me recuerdo. Esa energía potencial
No, yo haría la comparación, o sea, Es esta. obtener los mejores resultados con Viene así, menos de, ¿sí? digamos, no tan Esa es la alto energía como potencial. La energía potencial energía. para un átomo de Y yo hidrógeno es compartía con el menos para K la parte clásica, E, que es la constante eléctrica E al cuadrado sobre R. pero entonces yo ¿Ves? Esa es la tengo energía potencial para el átomo 1 es, vamos a y lo decir, mismo para el electrón en el átomo 2. necesito Es una que energía se potencial use completamente es cuántico atractiva, clásico o el contrario. Use atractiva, que tiene este comportamiento. Es P1, R1, R1, R2. Este es EP2 igual a menos KE, E al cuadrado sobre R2. ¿Listo? Esa es la energía para el átomo 1 y esta es la energía para el átomo 2. ¿Qué ocurre? Para uno formar una molécula, tiene que empezar a desplazar el átomo 1 y el átomo 2 de tal manera que estén muy cerca. Y ahí es donde empiezan a surgir lo que se llaman plástico los tipos de enlaces. Entonces, eh, cuando yo junto ya más la molécula, pero dentro del alcoholismo ok, hay una cosa importante, y es que estos núcleos que carga tienen, los núcleos atómicos, ¿qué cargas tiene del átomo de hidrógeno? ¿Qué carga tiene el protón? Solo tiene un átomo, bueno, sería un neutrón y un protón, ¿no? ¿Cómo? Un protón y un neutrón. ¿Pero qué carga tiene? Y esos nuevos parámetros todos los que permiten crear el modelo. Solamente el átomo Entonces, como tal bajo creo que ese es punto, positiva. clásico cuántico, la parte cuántica es solamente para la ¿Cómo? optimización de O los sea, tú me parámetros preguntas es por de el la átomo parte como clásica. tal. No, no, la carga del protón, la Ah, es carga que, positiva. pues esta carga es positiva, esta carga es Y eso positiva. configuración lo han trabajado, pero en TensorFlow y en Keras, Entonces, miren lo que ocurre. Para uno formar una molécula, yo tengo sin que embargo, comenzar a la manera que aproximar probablemente es más el cómodo átomo para 1 y el escoger átomo 2. es el cuántico y lo clásico. Solo que cuando yo empiezo El a cuántico es aproximar el átomo 1 y el átomo porque de 2, otra manera, voy a dejar aquí el electroncito, bueno, como si fuera. sin embargo, yo considero que es Si yo empiezo también a aproximar 1 y 2, ¿qué va a ocurrir? Como estas cargas son positivas, bueno, por ejemplo, el protón 1 puede atraer al electrón 2, ¿no? Pero el protón 1 tiene una repulsión muy alta con el protón 2. Le va a llegar un momento donde la repulsión y la atracción sí, se sí, compensan. se pasa una revisión. Y es ahí donde se forma la molécula. Aquí tengo uno, aquí tengo dos, y entonces la distribución de la Ah, te refieres distribución electrónica es esta. Voy a tener una distribución alta de electrones en esta región de acá que la voy a subrayar. Ahí hay una distribución alta de electrones entre los dos núcleos. ¿Por qué? Porque este núcleo, como se repele con el núcleo 2, tiende a no juntarse, no le gusta el núcleo 2, entonces él trata de moverse hacia allá. Estoy dando un ejemplo gráfico acá. Este trata de moverse hacia acá, pero como aquí hay una distribución de carga negativa, esa distribución lo que hace es mantener estable la molécula. ¿Listo? Eh, eh, ¿Es claro eso? Sí, hasta ahí sí, profe.
Bueno, de entonces así es como se forman las moléculas. Ahora, existen diferentes tipos de enlaces ok, sí. para poder De todas maneras, que una molécula sea estable o un cristal. Esos enlaces se llaman enlaces covalentes, pero hay que enlaces iónicos. Ya voy a decir qué es eso. los pros y los contras. O sea, diría que Enlaces es valioso un trabajo. ¿Listo? tipo fuerza Van der Waals. Listo. Ok. Y hay enlaces metálicos para el caso de cristales. Y hay enlaces hidrogenoides. Estos enlaces, en general, mm, en el enlace covalente, se comparten electrones. Aquí se comparten electrones. Sí. Pues Entonces, por está ejemplo, la molécula de metano, Cuba. CH4, que es carbono con hidrógeno. Eso es una molécula donde Se la llama formación de esa molécula es tipo covalente. es la Ahí se comparten electrones. ¿Por qué? solamente es- El carbono tiene una distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, le faltan 4 electrones para llenar la última capa. Entonces, ¿qué pasa? Cada átomo de carbono comparte un electrón con hidrógeno, con carbono, y ahí esta capa se llena y eso hace entonces que esta molécula sea muy afín energéticamente de crearse. ¿Listo? Bueno, pero Entonces, existen algunas condiciones, claro, para que las moléculas se formen. Uno es la parte energética, que ya la vamos a ver. El otro, el tipo de enlace. Entonces, en el enlace covalente se comparten electrones. El carbono es importante porque puede generar moléculas de una forma muy sencilla, compuestos con otros materiales de una manera muy simple. Entonces, de ahí la importancia del carbono, adicional a lo que hemos hablado de las propiedades eléctricas y térmicas en el caso del grafeno. Bueno, en el caso de enlaces iónicos, de la física, pero no para los sí aquí se ceden electrones, o sea, de, de cuatro bachiller. Yo usé el cubo, pero en este caso sí se ceden electrones, para siempre se transfieren, voy a poner mejor la palabra transfieren. eso fue hace rato de esa fue una base de datos que recuerdo creo que era como de 10 características Entonces y lo que hace un átomo es tres. cederle electrones a otro átomo y con eso constituyo la molécula. Por ejemplo, Pero no era esta porque molécula de cloruro de sodio, que está formada por átomos de sodio y átomos de cloro, es una molécula que se forma por tipo de enlace iónico. y esa utilizó Este enlace tipo fuerza Van der Waals sí, que es utiliza un enlace muy débil. utiliza el QS Es un tipo para formar materiales, por ejemplo, los materiales 2D están enlazados tipo fuerzas de Van der Waals. Y estas fuerzas son de tipo dipolo eléctrico y su contribución es más o menos de 1 menos R
entre R a la 10 y R a las 11. O sea, es una fuerza muy pequeña y por eso los materiales 2D se pueden mm, obtener a partir de un estado de un cristal con muchas capas. Y este hidrogenoide, pues, por temas de tiempo, que si nos ponemos a responder a otro, no clima hidrogenoide es un tipo de enlace, también tipo dipolo eléctrico, con AR, yo le estoy que para sobre todo lo tiene el agua en estado porque ya cuando cristaliza. ¿Listo? Entonces, esos son como los tipos de enlaces importantes para formar moléculas. Entre átomos se transfieren electrones, es iónico. Cuando se comparten es covalente. Cuando las fuerzas son tipo Van der Waals, tipo dipolo eléctrico, cuadrupolo eléctrico, entonces el tipo de enlaces es Van der Waals. Y enlace hidrogenoide. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, por lo menos en los problemas que podrían salir, no, digamos que el primero sería como fácil de identificar, pero el segundo y el tercero, ¿cómo sería una forma de identificarlos? Por lo menos las de Van der Waals y las de hidrogenoide. ¿Cómo así? ¿En qué problemas? No, digamos, o sea, digamos que esta parte que nos estás mencionando, digamos, si se aplicara un problema, ¿cómo sería para identificarlo? eh, El tipo de enlace que sí, tenemos. No sé es si me entiendes. importante que en ese momento No, yo no les voy a preguntar por el tipo de enlace porque eso ya tiene que ver con un poco más de cálculo de valores medios de energía más elaborados desde la mecánica cuántica. Lo que me interesa es que ustedes sepan más o menos qué tipos de enlaces hay, pero lo que nos va a interesar en estos problemas es la forma funcional de la energía. Ah, ok, perfecto, dale, gracias. Aquí voy a hacer una nota importante que tiene que ver con otra cosa. Entonces, en sí, las moléculas se pueden formar por este tipo de enlaces, pero hay un principio muy importante que ya lo conocemos, que es el principio de exclusión. Esto también contribuye a que las moléculas y los cristales se formen. ¿Sí? ¿Qué me dice a mí el principio de exclusión de Pauling? Que yo no puedo tener dos electrones con los mismos números cuánticos. Entonces, esto hace también, esto hace que desde el punto de vista energético y molecular, tocaría como poner una las moléculas y los cristales se puedan construir o diseñar. Ningún electrón sí, puede tener los mismos números cuánticos. Entonces, cuando dos átomos se están aproximando y los dos electrones, un electrón ve el otro electrón y, por ejemplo, ve que va a tener los mismos números cuánticos, esto es una manera coloquial de hablarlo, hay que él inmediatamente pasa a otro estado energético. Entonces, claro, algunas moléculas son eh, energéticamente muy estables y se forman, otras son inestables y el tiempo de vida es muy pequeño en su configuración de molécula. Listo. Ahora, energéticamente, es muy sencillo. La energía potencial, que aquí es donde vienen los ejercicios. sí, sí, La energía potencial en general de una molécula a un tamaño de dato más grande o más pequeño, ¿sí? tiene dos Inclusive tenemos términos. que analizar si existen alta Un término positivo, que es el término repulsivo, un término que es de la forma A sobre R a la M, menos un término que es repulsivo. Se necesita una actualización sencilla o más robusta.
Siempre el término, este es el término repulsivo. Este es el término repulsivo. Repulsión, que es lo que pasa entre los núcleos. Y este es el término atractivo, con el menos, ¿sí? Que es lo que ocurre entre los núcleos y los electrones. Entonces, siempre el término de repulsión, como es un término de corto alcance, el M habitualmente es mayor que P. El M es mayor que P. Entonces, siempre el término atractivo va a ser de largo alcance y el término repulsivo va a ser de corto alcance. Normalmente, jóvenes, siempre, ojo pues, voy a dibujarlo por separado. El término atractivo, lo voy a poner F1. Si uno hace un gráfico del término de atractivo, déjenme yo escribo acá, atractivo. El término atractivo, el gráfico es este. Sí, para las dos. Aquí los actualizamos una vez. Bueno, y una vez voy a dibujar acá los dos sobre la misma gráfica. El término repulsivo Sí. el término repulsivo lo voy voy a dibujar con verde, es este. Cuando uno los grafica independientemente, jóvenes, listo. Hay dos interpretaciones. Es aquí. Se llama Merlin. Se llama complejidad Merlin, se llama física. Pero ese tema Entonces voy a escribir acá para que lo vea. Este es el término repulsivo, atractivo. Está como explorado. Este es el término repulsivo. Hay otra que es Y la suma de los dos, que es la energía potencial total, es esto. Entonces, Que es aquí donde quiero que la suma de las dos energías. sí, sí entra, pero esa complejidad que te estoy mencionando Nos va a dar esto, la suma de las dos. Lo voy a dibujar como acá en una azul. relación Entonces, mire, entre la complejidad del circuito habitualmente la suma de las dos respecto energías, a la complejidad si la molécula es del estable, poder. nos va a dar este tipo de Porque comportamiento. la propiedad Ojo computacional que pues, se enseña es del problema. Pero resulta que en ese escenario se muy bien. para los frentes. Esa es la suma. Esto Y que hay ese acá, circuito, jóvenes, entonces, esa se complejidad llama ahí, un pozo de energía potencial. el nombre de Pozo de del energía potencial. tipo de complejidad, en el ese físico, lo que trata es de darle como una respuesta a esos dos elementos. Esta posición, que es muy importante, Sí, pero esa es es la posición, un poco fuerte. vamos a llamar este valor R0, donde se forma la molécula. Esa es una tendencia. Y aquí está la energía potencial en R0, en equilibrio. Entonces, estos dos datos son muy importantes. Pero por ahora, lo que he tratado es cómo llevar por ahora. Esta es la energía potencial en R0. Entonces, en este punto, que es un mínimo de la gráfica,
esa posición es donde se forma la molécula. Ahí es donde se forma. Miren que ahí la derivada con respecto a esa función, ¿cuánto me da? Pero, y eso, sí, eso es algo que se está explorando. ¿Cuánto me da? Ah, En el ya, mínimo. ah, ¿Cómo? Cero, exactamente, es un mínimo. matices, pero Es un no es mínimo, nada muy bien. completo. Entonces, eso me da cero. Entonces, ese R0, que es la posición de equilibrio, es evaluado Ok, entonces, en R0, es la energía potencial, son muy importantes. Entonces, posición de equilibrio, R0 significa la posición donde yo ya tengo o sea, esta yo, posición donde se si forma la de molécula, la es, clase, energéticamente es estable, y ya saben que esto es R0. del primero al 6 o 7 de diciembre, más o menos se recuerda. Esto es Entonces, por potencial repulsivo, potencial atractivo. Y hay un concepto que se llama energía de disociación, que es esta. Aquí lo voy a dejar un poquito más abajo porque que es la energía que yo necesito para separar la molécula en átomos individuales. lo hago. Eh, ustedes siempre hacen órbita. Entonces es la energía necesaria para, para separar la molécula en átomos individuales. Son átomos Sería que yo cargará una cantidad individuales. de lápiz de este Es decir, si nos vamos al ejemplo del átomo de hidrógeno, es la energía que yo necesito para que el átomo 1 se separe del átomo 2. Se llama la energía de disociación. Y habitualmente es este valor que hay desde acá, lo voy a poner en verde, hasta hasta aquí está la línea. Ahí. Listo. ¿Qué ocurre? Ojo, en la región, en el pozo de energía potencial, yo voy a tener estados cuantizados, donde la molécula puede tener estados vibracionales, ¿sí? Aquí la molécula tiene estados cuantizados. Y a medida que me acerco a la energía de disociación, pues en la energía de disociación justo ya no tengo, la molécula se separa, entonces voy a tener átomos individuales. Entonces, muy importante, esto se llama un pozo de energía potencial. En el pozo yo voy a tener estados cuantizados de la molécula. Jóvenes, hasta aquí vamos bien, ¿no tienen alguna pregunta sobre esto? Por el momento, Bueno, entonces miren una cosa, como esto es un pozo de energía potencial, la energía potencial, ojo que esto es muy importante, la energía potencial en general está la posición de equilibrio. Yo puedo escribir la energía potencial como una serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio. Es decir, yo puedo decir que la energía es voy a compartir E sub 0 más R menos R0 por la energía potencial evaluada en R0
Les voy a cargar, este es el template. La primera derivada, ¿no? Este es propiamente de la página. de- Entonces voy a, ¿qué nombre le coloco al archivo? La energía, la deriva de la energía potencial con respecto a R, evaluada en R0, R menos R0, más la segunda derivada de la energía potencial respecto a R, Ahí está en punto text. Esto supongo que esto evaluada en R, y R0, sí, y esto por R menos R0 al cuadrado, y así sucesivamente. brackets, que eso como el compilador estable. Eso lo puedo hacer siempre y cuando esté muy cerca de este punto R0. Mire que en el punto R0 yo puedo hacer esa aproximación, escribir la energía potencial como una serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio. Muchas veces es interesante hacer esta expansión porque a través de esta expansión uno puede encontrar lo que se llama el coeficiente, la constante elástica. Y me falta lo Constante elástica. listo. Y la constante elástica habitualmente es simplemente Ya, aquí me falta un medio. La constante elástica es la segunda derivada de la energía potencial con respecto a R. Alexander, Valencia de Carbón. Esa es la constante elástica. Ok, entonces. Usted más o menos me dice, uno con este valor puede saber cuánto es lo que vos estabas preguntando ahorita, cuánto es la fuerza del enlace entre la molécula. Esa constante K me puede decir qué tan fuerte es el enlace. Entonces uno puede encontrar esa constante K con Listo. esta expresión. Listo. Y otra cosa importante es que como la energía potencial total de la molécula es una expresión, una energía conservativa, siempre uno puede encontrar la fuerza como menos el gradiente Cero, de la energía potencial. ¿Ves? Esa es la fuerza entre los átomos. ¿Está bien? Claro que cuando yo hago la expansión en series de Taylor, estoy muy cerca a la posición de equilibrio. Estoy por acá cerca. Y La es posición de importante equilibrio. colocar en el documento. Donde el comportamiento puede ser parabólico. Por eso nos da algo, considero el término cuadrático. De que aquí es una parábola. Si estoy muy lejos de la posición de equilibrio, ya no es una parábola, sino que tiene un comportamiento ya cúbico, de orden 4 y así sucesivamente. Listo, bueno. ¿Está bien? Listo, hasta luego. ¿Preguntas? Muy bien. En el caso de cristales, es lo mismo. Pues en el caso de cristales, la energía potencial para formar un cristal es de la forma A, una energía atractiva, menos una energía repulsiva. Es lo mismo, donde el término atractivo va a ser mayor que el término repulsivo, o sea, el término atractivo es un término que tiene un largo alcance y este tiene un corto alcance.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo estaba en reunión. De Profe, pronto una duda ahí rápida. acá Para esto, nosotros hemos visto en clase ejercicios de tanto, ¿cómo se no, llama? para Celdas mí no unitarias como moléculas, ¿cierto? Y casi siempre la fuerza elástica que usamos era solamente indicada, pero esa expresión que usamos ahorita de la segunda derivada para a la la dos, fuerza elástica, de dos a tres. ¿esa la tenemos que aplicar en algún ejercicio o es No, pues de ese tipo o es más como de otros? Ya, tienes que preocuparte más en entender y no tanto pensar en lo que va a ser el examen. Mm. Eh, Esta constante elástica es una constante que media la interacción entre los átomos. Sí, uno la aplica bastante en algunos ejercicios. Ya vamos a ver ya voy a empezar mm, con los ejercicios. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Mm. Bueno, vamos a comenzar con uno de los ejercicios que hay en el taller y es el siguiente. Yo miro aquí. Sobre las bondades de del escudo cuántico que lo han metido a varias posibilidades y hemos aprendido que la MIT Bueno, y es el ejercicio 11 del taller. y entonces dice que puede trabajar de unos 3 qubits, pero es mejor 3 qubits porque o sea, con 3 qubits Que yo les dejé a ustedes. que con 2 qubits siempre se limita. Porque como hay circuitos single qubit, Ejercicio 11. Entonces vamos a hacer esto. el ejemplo Demuestre para hacer computación bien o para procesos de enseñanza pero con que la energía potencial mínima. no, lo estaba leyendo esta mañana. Sí. Sin embargo, bueno, otra onda que yo De un par de es iones compatible con ISI, eso me parece genial, ¿sí? O sea, me parece genial porque si soporta con en un sólido ISI, perfecto, es mucho mejor. Eso no lo trae la versión anterior, iónico es sin embargo, a mí la lo que energía potencial mínima, o sea, la energía potenciada y eso es evaluada en R0. es El menos alfa K E al cuadrado ese que tiene R0 si lo dejamos al 1 solo menos sicario, 1 sobre n. eso ese tipo de equipo. Vamos a demostrar esto, que se usa mucho en cristales iónicos. Sí, pero es mejor como entrarle ese razón. Sí, pero hay que entrarse razón. Porque, Entonces, miren, o sea, para un cristal iónico, o sea, yo esta le es la puedo primera parte, explicar solución. Para un cristal iónico, así, pero no sé cómo se haría la gestión con la acción. ¿Quién es el director o directora de la acción en este momento? Que no sé. Bueno, y la para otra un cristal cosa iónico, es que la energía potencial tiene, es esta, bueno, eso se llama postventa, o sea, una postventa para América a menos través alfa de una KE W que E hace al cuadrado sobre R parece genial, ¿sí? Sí, yo más diría B sobre R a la M. Esta es la energía potencial para un cristal iónico joven. Pueden considerarla como bueno, una fórmula. entonces, De nuevo, hay un término que es atractivo y un término que es repulsivo. Entonces, vamos a partir de esta expresión para encontrar la parte de arriba. Entonces, miren que esta es la energía potencial, donde en el término repulsivo
aparece una constante alfa que está asociada a la periodicidad de la red, porque normalmente los cristales iónicos tienen cargas positivas y cargas negativas. Entonces, vea lo que les decía ahorita. Siempre aparece un término atractivo que tiene el signo menos y un término repulsivo. ¿Qué ocurre? El término de mayor alcance es el repulsivo, el término de menor alcance es, el término de mayor alcance es el atractivo y el término de menor alcance es el repulsivo. Eso significa que para distancias muy grandes, el término que se va a cero más rápido es el atractivo. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que ustedes pueden usar para la energía de un cristal iónico. Vamos a encontrar la energía potencial en la posición de equilibrio. Pongo acá para... Bueno, ¿qué, qué hago primero? Entonces, lo que voy a hacer es derivar. Voy a derivar la energía. Derivo la energía potencial respecto a R y la voy a evaluar en R igual a R0. Bueno, primero la derivo, ¿no? ¿Cuánto me da esta derivada? Aquí vale la pena aclarar lo siguiente para que lo tengan en cuenta. Alfa es la constante de Madelung. K sub E es la constante eléctrica. Eh, E es la carga del electrón. Y R, pues es la distancia entre los iones. Distancia entre iones. Y M es una constante. Entonces, cuando yo derivo esto, ¿cuánto me da esta derivada? La derivada del primer término, joven. Nos queda positivo y en el denominador nos queda una R al cuadrado, profe. Es alfa KE al cuadrado sobre R2. ¿Y el otro cuánto me da? Nos queda negativo y con un denominador de R a la M más 1. Ujú. Esta es la derivada, ¿cierto? Ahora, si yo evalúo esa derivada en R igual a R0, me va a quedar lo siguiente, alfa KE al cuadrado, R0 al cuadrado menos M B R0 M más 1. Y esta derivada, por lo que vimos de molécula, nos da ¿cuánto? Es la posición más baja, acá, voy a volver, acá es esta posición. ¿Cuánto me da ahí la derivada? Es un mínimo. ¿Cuánto? La derivada evaluada de esta función en el punto más bajo.
Ey, ¿cuánto? ¿Cero? No. Ok, entonces me da cero. Muy bien. Estoy aquí. ¿Dónde que se me hizo esta? ¿Me perdió? Aquí está. Se me perdió ¿Dónde está la? Estoy aquí. Listo. ¿Ya es claro por qué esa derivada es cero o no? ¿Mm? Jóvenes. No, profe, yo no termino de entender. Es decir, estamos evaluando la posición de Estamos haciendo la cuando. derivada de la energía potencial respecto a R. Y yo acá arriba, cuando les hablé de moléculas que también se cumple para cristales, entonces cuando estoy en el punto más bajo, la derivada en el punto más bajo me da cero de esta curva. Entonces, si yo hago la derivada y evalúo en la posición de equilibrio, siempre me va a dar cero. ¿Listo? Esto me da cero y tendría esta ecuación. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es. ¿No? Y aquí, entonces ya lo que puedo hacer es despejar. Me queda R0 cuadrado sobre R0 a la M más 1. Sigo simplificando. Entonces, esto es alfa K al cuadrado sobre MB. Y esto es, ¿cuánto me da si simplifico ahí? R0, 1 menos M, ¿no? Sí, tal cual, 1 profe. menos. ¿Cómo? No, que sí. O sea que R0 sobre R0 a la M es alfa K al cuadrado sobre MB. Entonces R0 es alfa K al cuadrado MB R0 a la M. Muy bien. O puedo usar también esta expresión, 1 sobre R0, cualquiera de las dos. De aquí 1 sobre R0, 1 menos M, es MB alfa K al cuadrado. Entonces ya con esta expresión voy a sustituir eso en aquí, en la energía potencial. ¿Está bien?
Entonces, mire, la energía potencial evaluado en R0 me da lo siguiente. Me da menos alfa KE E al cuadrado sobre R. Menos alfa K E al cuadrado sobre R0. Más B R0 a la M. Eso me dio la energía potencial. Ahora, yo esta energía la puedo escribir así, como 1 sobre R0 menos alfa K E al cuadrado, perdón, más B R0 M menos 1. Listo. Voy a sustituir este M menos 1 acá. ¿Cuánto me da R0 M menos 1 de aquí? ¿Cuánto me da R0 M menos 1? No nos quedaría esa igualdad, profe. MB sobre alfa K de Euler al cuadrado. Pues pasándolo al numerador, porque se invertirían los signos del exponente, ¿no? Ujú, muy bien. Ujú. Uy, Entonces sustituyo ahí, sustituyo este valor acá. Este valor es R menos 1 es igual a MB. Sustituyo ahí esta expresión acá. Sí. Me queda menos alfa K al cuadrado más B. Sustituyo MB sobre alfa KE al cuadrado. Cancelo esto con esto y ahí ya tengo el resultado. Me queda que esto es menos alfa KE al cuadrado sobre R0, 1 menos 1 sobre M. Listo, y esa sería la demostración. Vámonos para el otro punto. Demostrar que la fuerza sobre un ion iónico en un sólido iónico se puede escribir Sí, entonces, empieza a febrero. como menos K alfa E al cuadrado
sobre R al cuadrado, 1 menos R0 sobre R a la M menos 1. Listo. Entonces vamos a demostrar esto, ¿verdad? Pues, solución. Solución. Al otro año sí voy a estar. La solución es la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Como la energía potencial solamente tiene dependencia en R, entonces voy a decir que la fuerza es menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a R. O también, debido a que solo tiene dependencia con R, es la derivada total. ¿Listo? Así es como encuentro la fuerza. Bueno, entonces vamos a derivar la energía potencial. Retomo el término de la energía potencial. Entonces, ¿cuál es la energía potencial? Bueno, ya sabemos. Es menos alfa KE E al cuadrado sobre R menos alfa E al cuadrado sobre R más B. Sí, sí, no, sí te llevo. Listo. Vale. R a la M. Entonces vamos a derivar esto. Entonces la fuerza va a ser menos la derivada con respecto a R de esta energía potencial. ¿Cuánto nos da esa derivada, jóvenes? La parte del denominador de la primera expresión, todo nos queda positivo y el denominador nos queda un R cuadrado, menos el B sobre el R a la M más 1. Bueno, entonces me queda menos la parte que nos queda. Alfa por K Euler al cuadrado sobre R Alfa cuadrado, por K, R al cuadrado sobre R al cuadrado. Y aquí, menos B menos sobre R a la M más B, MB, no, 1. Ah, sí, sí, sí. MB sobre R a la M más 1. ¿Está bien? Muy bien, aquí voy a usar algo que hicimos en el punto anterior y es escribir MB en términos de R y alfa KE al cuadrado. Véanlo acá. Voy a usar esta expresión. Aquí. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo acá? Voy a usar esta expresión. Véalo acá. Voy a poner acá en azul. Voy a escribir MB en términos de RM-1 y alfa KE al cuadrado. ¿Ok?
Entonces voy a hacer eso. Entonces F usando doble asterisco. F es igual a menos alfa, perdón, menos alfa cae al cuadrado, R a la 2, ¿sí? Más MB R a la M más 1. Entonces, voy a usar ese R a la M más 1. La fuerza me queda que esto es menos alfa, KE al cuadrado, R al cuadrado, más, sustituyo MB y me queda, voy a usarla aquí. MB es que es alfa KE al cuadrado, RM menos 1. Alfa KE, KE al cuadrado, RM menos 1. R0, M menos 1 sobre R, M más 1. Aquí que esto es R0. Bueno, y acá ya me queda que la fuerza es menos alfa KE E al cuadrado, factor común de R0. Aquí me queda 1 menos R0 M menos 1 sobre R0 R M menos 1. Y ahí ya tengo el término. Menos alfa K E al cuadrado Profe, una R al cuadrado. pregunta. Ah, Tú ahí sacas el factor común menos, pero en el denominador de esa segunda expresión, el R no era M más uno. sí, pero como saqué R al cuadrado como factor común, entonces cuando entro el R al cuadrado por R M menos 1, se suman los exponentes y vuelve y me da el más 1. Ok, vale. Sí, o sea, si usted multiplica estos dos, ¿cuál es el exponente de R al cuadrado? 2. ¿Cuál es el exponente de R a la M menos 1? M menos 1. 2 menos 1, ¿cuánto te da? M más 1, que es este de acá. ¿Mm? Ok, listo, gracias. Listo. Muy bien. Aquí viene este punto que es interesante.
el otro punto, y es este. Imaginar que un ion estamos en el mismo cristal. En el sólido es desplazado, a lo que hicimos en clase, es desplazado una pequeña distancia X, bueno, yo voy a poner R, eh, a partir de su posición de equilibrio. A partir de su posición de equilibrio, R0. Vamos a mostrar que el ion experimenta una fuerza restauradora una fuerza restauradora. ¿Qué será una fuerza restauradora? F igual a menos K por R. ¿Qué creen ustedes que sea una fuerza restauradora? Una fuerza que se opone a los cambios bruscos con respecto a la posición de equilibrio. ¿Cómo? Una fuerza que se opone pues a los cambios con respecto a una posición. En este caso, digamos que la posición de equilibrio. Donde la constante de la fuerza es esta. Esto es un procedimiento estándar. Y K sub es la constante, o no confundir K con K sub E. K sub E es la constante eléctrica. Entonces, mire lo que vamos a hacer acá, lo que les dije en esta primera parte. Vamos a hacer una expansión de la energía potencial, como es un movimiento armónico. eh, Vamos a hacer una expansión de la energía potencial alrededor de la posición de equilibrio. ¿Cómo hago esa expansión? ¿Listo? ¿Cómo hago esa expansión? Desde nuevo, la energía potencial, la energía potencial va a ser solución. Una serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio.
Entonces tengo que la energía potencial en R0 más la derivada de la energía potencial con respecto a R, evaluada en R igual a R0, R menos R0, más un medio de la segunda derivada de la energía potencial con respecto a R. Esto multiplicado por R menos R0 al cuadrado. Aquí tengo esta y así sucesivamente. Entonces, varias cosas. Pues este término, como tenemos un mínimo en esta expresión, este término vale cero, que es la derivada de la energía potencial en la posición de equilibrio es cero. Y este término, la constante elástica aquí va a ser esta que ustedes ven acá. Esta derivada evaluada en R igual a R0, como les dije ahorita. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un resorte, un sistema masa-resorte, un oscilador armónico, como la fuerza es una fuerza tipo menos K por E, X, la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante elástica. Entonces, esta expresión es justo la constante elástica, que es lo que me va a decir a mí qué tan fuerte es el enlace entre la molécula. Entonces, la constante elástica va a ser la segunda derivada de la energía potencial con respecto a R evaluada en R0. Listo. Entonces es muy sencillo porque nosotros ya tenemos la primera derivada, ya la encontramos. Ya Eri se la sabe de memoria. ¿Cuánto nos dio la primera derivada? Profe, la que nos queda con el término positivo, Sí, 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 sí. O sea, K es alfa por K por Euler eso, alfa al por cuadrado K por por E L al cuadrado sobre R sobre cuadrado R al cuadrado menos MB, ¿no? sobre, sí, Menos sobre MB, R. R a la M más 1. Sí, Bueno, y ahora entonces hagamos la segunda derivada de eso. ¿Cuánto nos da? primer término nos queda menos 2 alfa K de Euler cuadrado sobre R a la 3. Sobre R a la 3, muy bien. Y el otro, Nos da más M cuadrado por B sobre R a la M más 2. Ah, pero M sí es más el... 1, ¿no? Sí, 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 tal cual. Por M, por B. Y ahí vamos a hacer lo mismo, reemplazamos MB, ya sabemos. Entonces esto nos da menos 2 alfa KE E al cuadrado, R0 a la 3, más M más 1, R0, M más 2, alfa, ya estoy evaluando aquí esa derivada, ¿no? KE E al cuadrado, R, M menos 1. Ahí sustituí
el MB. ¿Ok? Muy bien. Voy a escribirlo acá. Sustituí el MB por la expresión que teníamos pues en términos de alfa y R. Aquí es R menos 1. Muy bien, y esto me queda entonces menos 2 alfa KE al cuadrado, R0 a la 3. ¿Qué me queda ahí entonces? ¿Qué sigue? Aquí es R0, ¿no? Más M más 1, alfa KE al cuadrado, sobre R0 a la 3. Y ahí ya saco como factor común, ya me queda la constante elástica. Entonces la constante elástica va a ser KE alfa E al cuadrado, R0 a la 3 multiplicado por M menos 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? ¿Todo bien? No de momento, profe, sí. Bueno, vamos a hacer otro para que vayan cogiendo el hilo conductor de esto. El potencial del Lennard-Rion de una molécula está dado por U E sub P R es 4 epsilon sigma sobre R a la 12. Mire que el término repulsivo es el que más rápido se vacío. Sigma R a la 6, donde vamos a decir que E es 14 milielectronvoltios y sigma es 3.6 angstrom. Entonces lo primero es,
realizar una gráfica. Yo la voy a hacer aquí, no a escala, porque que no tengo, no voy a, pero ustedes lo pueden hacer en su programa que deseen. No, antes de realizar una gráfica vamos a hacer lo siguiente. Encontrar la posición de equilibrio. B, encontrar, hallar la fuerza entre dos átomos, entre los dos átomos a una distancia R igual a 3.5 angstrom. Y C, podríamos hacer una gráfica, realizar una gráfica. Aquí podríamos decir que el potencial del enanio es una molécula diatómica. Voy a poner acá para que quede más. Diatómica. Listo, ¿cómo encuentro la posición de equilibrio? Pero íbamos y encontramos donde la función se hace cero, ¿no? Eso, muy bien. Bueno, vamos a derivar la derivada de la energía potencial con respecto a R. Derivemos, ¿cuánto nos da la derivada? Podemos desacoplar el término ahí, la energía potencial, la podemos escribir como, para que nos quede más simple, como 4E sigma sobre R a la 12, que es el término atractivo, el término repulsivo, menos 4 sigma
4 epsilon sigma R a la 6, ¿no? Sí, profe, esa primera expresión, aplicando regla de la cadena, nos quedaría 4 epsilon paréntesis 12 sigma sobre R cuadrado, y perdón, negativo, menos 12 sigma. No, está malo. La derivada de eso le da eso. La derivada del primero, pues derivamos primero el exponente, nos queda el 12. Ya luego derivamos internamente. Porque por regla de la cadena de ese 12 se derivaría Menos 48, ¿no? Sigma. Sigma la qué? Sigma la 12. ¿Y abajo qué me queda? Sobre. ¿Sobre qué? R a la 13. R a la 13. Muy bien. ¿Y acá qué me queda? Más 24, ¿no? Epsilon. Sigma a la 6 sobre R a la 7. R a la 7. Si quiero encontrar la posición de equilibrio donde se forma la molécula, entonces evalúo esto en R igual a R0 y como es el mínimo, esto me tiene que dar 0, ¿no? Entonces me queda que esto es menos 48 sigma a la 12, R a la 13, está evaluado en R0, más 24 sigma a la 6, R a la 7, R0 a la 7 y esto es igual a 0. ¿De dónde? 24 epsilon sigma a la 6, R0 a la 7 es igual a 48 epsilon sigma 12, R0 a la 13. Cancelo este con este. Cancelo este con este. Me da. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que este con este se me va. ¿Qué me queda? Me queda R0 a la 6, ¿no? R0 a la 6 es igual a 2, ¿no? ¿Qué me queda al lado derecho? Sigma a la 6 por, multiplicado por, Eri. 24, profe. No, ¿cómo me va a dar 24, hombre? Profe, es por 2. Por 2. Sí, perdón. Entonces R0 es
por sigma. Miren que dimensionalmente es correcto porque R0 tiene dimensiones de longitud, o sea que en términos de unidades en el sistema MKS, pues me daría angstrom, nanómetros, y ese sigma está en angstrom, o sea que dimensionalmente es correcto, es una cosa que ustedes siempre tienen que verificar. Entonces ese sigma cero me dio, ¿cuánto les da ahí? Hagan el calculito. Sigma es 3.5, entonces R0 les dio la raíz esta de 2. Profe, dijiste que sigma era cuánto, 3.5, 3.6 angstrom. Profe, a mí me dio 4,04 Anso. 4.04 angstrom. Muy bien. Esa es la posición de equilibrio. O sea, donde se forma la molécula. Ahora vamos a encontrar la fuerza entre los dos átomos a esta distancia, 3.5 angstrom. Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza? La fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto a R. Y esa derivada, pues ya la tenemos. Nos dio menos 48 menos 48 epsilon sigma a la 12 R a la 13 más 24 epsilon sigma a la 6 sobre R7. ¿Listo? Profe, pero ahí no sería Sí, el primero positivo y el otro negativo. sí, me falta el menos, me falta incluir el menos. Ujú. Y una vez incluyendo el menos, gracias, sí. Esta es la fuerza. Entonces, si ya me piden evaluar la fuerza en R igual a mm, 3.5 Armstrong, pues ya vengo aquí, evalúo, ya conozco, ya me dan quién es Epsilon, me dan quién es Sigma, ya es solo evaluar ahí. Evalúen a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da?
¿Me recuerdas el valor de epsilon, por favor? Sí. Ujú. Aquí está. 14 electronvoltios y sigma es igual a 3,6 Armstrong. Profe, a mí me dio 15,5 Armstrong. ¿Cuánto? 15,5 Armstrong. No te puede dar Armstrong, María Angélica, porque la fuerza no tiene unidades de longitud. Ah, bueno, sí, pero Mm. entonces sería. Recordá que epsilon está en electronvoltios. Se tiene que dar en unidades de energía, unidades de electronvoltios sobre longitud, sobre Armstrong. Ahí sí le creo. Y es fácil ver la expresión. Miren que E tiene dimensiones de electronvoltios, sigma tiene dimensiones de Armstrong y esto tiene, R tiene dimensiones de Armstrong, entonces quedaría abajo un Armstrong y aquí ocurriría lo mismo. Entonces todo tiene en unidades MKS, tiene unidades de electronvoltio sobre Armstrong y ahí sí les da unidades de energía, de fuerza. O sea, les tiene que dar un valor y el valor es electronvoltios sobre Armstrong, pero aquí yo no sé cuál es el valor que les dio. ¿Qué valor les dio? Entonces sería 1,55 por 10 a la 12. Sí, no está incluido ya en los Armstrong. Bueno, ustedes lo calculan. ¿Listo? Bueno, mm, continuamos entonces. El jueves también voy a hacer un taller sobre esto y otras cosas. Y bueno, nos vemos en clase. No sé si tengan alguna inquietud. Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no es respecto a esto que se hizo hoy, sino algo que vimos en la clase. Ujú. Eh, Cuando estábamos viendo moléculas, estábamos hablando de los modos de vibración, ¿cierto? Y cuando estábamos hablando de Cristales. cristales, o sea, de las vibraciones en los cristales, hablamos de, pues, de las ramas ópticas. Esos Sí. dos Ujú. conceptos son lo mismo, solamente que dependen si yo tengo moléculas o si tengo un cristal, o yo puedo, por ejemplo, si tengo un cristal, hablar de modos de vibración y conceptualmente es diferente a hablar de ramas ópticas. No, es lo mismo. Solo que como en un cristal, tú tienes tantos átomos.
o tanta base atómica, no tenés solo, en el caso de una molécula, usted sabe que la molécula tiene dos o más átomos, entonces ahí es muy fácil, ahí tenés modos normales de vibración y las energías están cuantizadas. En un cristal, tú tienes muchos átomos o muchas moléculas por base. Entonces, ahí igual, también vas a tener unos modos de vibración específicos del cristal y unas frecuencias de vibración específicas. El asunto es que como tenés tantos átomos y tanta base atómica, ya vos podés hablar de una función continua que es una rama acústica, pero conceptualmente es lo mismo. Tenés modos ópticos, están asociados a las vibraciones y esas vibraciones tienen una frecuencia específica. Los cristales no vibran aleatoriamente, tienen unos modos muy específicos de vibrar. O sea, conceptualmente es lo mismo. Ah, listo, profe. Profe, y si por ejemplo tenemos una molécula que tiene enlaces dobles, ¿cierto? Entre los átomos, igual yo no considero que tenga, por ejemplo, dos constantes elásticas entre los dos átomos, sino una sola constante elástica. Sí, sí, en ese caso sí, el enlace le está representando un enlace covalente. Ahí considera una constante elástica. Sí, no. Ujú. Ah, listo, profe. Y ya la última pregunta, ahorita que usted nos estaba mostrando esto de la energía potencial, ¿cierto? Que tenía que ver con lo de el potencial atractivo y el repulsivo. Sí. ¿O cómo relaciona eso con la energía potencial que vimos en clase, que pues tenía que ver con la constante elástica y el delta del desplazamiento? A ver, esta, la energía potencial, no, es exactamente lo, pero vamos a, aquí voy a volver aquí a esta diapositiva, no sé si vos me comenzaste a seguir desde acá o no. Sí, A ver, cuando uno va a formar una molécula, mm, hay moléculas que se forman, de nuevo, depende de varias cosas. Primero del tipo de enlace, del tipo de átomo, pero en general la energía potencial tiene dos términos. Un término eh, de repulsión, que es la repulsión entre las cargas positivas o entre las cargas negativas, y tiene un término atractivo. El término atractivo es el que domina a grandes distancias. A cortas distancias, el término repulsivo pues también empieza a tener una contribución. Aquí están las dos gráficas y tenemos esto. Esto es una curva, un pozo. Si usted se fija, el pozo, la parte azulita, esta que estoy aquí, ustedes ven la manito, eh, sí, profe. es una parábola. Parece una parábola. Mientras más me aproximo a la posición de equilibrio, más se parece a una parábola. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque la energía potencial de un oscilador armónico es una parábola, ¿sí? Entonces, uno a partir de la expansión en serie de Taylor de la energía potencial puede hacer el símil del término de contribución de segundo orden a la energía potencial elástica. Y de ahí podemos extraer la constante elástica. Entonces, mira que todo está conectado. Pero es también justamente porque en la posición de equilibrio estamos considerando que esa deriva de cero, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos Sí, como ujú, una energía potencial inicial más el otro término de la segunda derivada, que es lo mismo que vimos en clase ujú, del, ujú, de la constante elástica por el delta del desplazamiento. sí, ujú, Ah, listo, sí. profe. Listo, jóvenes. Bueno, buen inicio de semana para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.